muchísimas gracias por unirse a esta masterclass. Sabemos que el horario era un poquito complicado, algunos están ya saliendo a sus hogares luego de su jornada laboral. En un ratito le voy a dar paso a Hugo Porras. Muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí, siempre nos colabora. Y previamente quiero, antes de darle paso a Hugo, presentarme. Soy María Eugenia Ramírez, soy World Manager acá en DataBix. Y bueno, antes de darle paso a Hugo, tal vez ustedes se están preguntando, pero bueno, ¿qué es DataBix? Nosotros somos una academia online, somos una plataforma de educación empresarial online enfocada en Data Analytics, gobierno de datos e inteligencia artificial. ¿Qué pueden encontrar acá con nosotros? Cursos de culturas de datos, cursos técnicos en ciencias de datos e inteligencia artificial, casos prácticos por industria, súper importante, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos en el área de seguros, en el área de bancas, análisis de datos en el área de salud, bueno, y además, no menos importante, nuestros Skill Assessment. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando ustedes se acercan con su empresa, un grupo de colaboradores, le damos una evaluación diagnóstica para que usted pueda saber en qué situación se encuentra su personal. Recordemos que DataBix está enfocado muchísimo en el upskilling. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tratamos de que lleven al siguiente nivel a los diferentes roles en sus lugares de trabajo. Por ejemplo, si quieres contratar a un científico de datos, ¿por qué mejor no capacitarlo y llevarlo al siguiente nivel por medio de estos programas que les voy a presentar a continuación? Nuestras rutas de aprendizaje, no voy a presentar todas, solamente me voy a centrar en dos, la que nos compete para esta noche, que es el de científico de datos, y luego voy a hablarles brevemente de nuestra ruta de programa de gobierno de datos. ¿Qué tenemos acá? Como pueden ver, esta es nuestra ruta de aprendizaje del programa de ciencia de datos para el rol de científico de datos. Tenemos nuestro nivel básico, como pueden ver ahí, esto es un programa híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los cursos que lo componen, por ejemplo, Python introductorio, Python estadística, bueno, todo lo que vemos hasta acá, Machine Learning, tiene sus clases asíncronas que las pueden ustedes consumir o visualizar desde nuestra plataforma, y en las clases prácticas, que están nuestros programas enfocados en un 60% en vivo y 40% grabado, van a poder de la mano del profesor poner en práctica todos los conocimientos que han visto en las clases grabadas. Este sistema lo hemos probado, continuamente estamos mejorando nuestras metodologías, entonces la verdad es que es muy, muy bueno. Luego tenemos nuestro nivel intermedio, igual se compone de varios cursos, como pueden ver ahí, para finalizar luego con nuestro nivel avanzado. Les tengo una buena noticia: este programa, el de científico de datos, vamos a tener las rutas de nivel básico que comienza este 14 de agosto, este lunes arrancamos, y luego continuamos con el nivel intermedio. El 6 de octubre comienza esta ruta de nivel intermedio, pero para ustedes, solo por esta masterclass, tenemos un descuento fabuloso del 30%. Entonces, en un ratito yo les voy a dejar unas URLs de WhatsApp para que puedan contactar a Elena y Elías de nuestro equipo comercial de DataBix para que no se pierdan esta oportunidad. Y ya para despedirme y darle paso a Hugo, que ya Hugo yo sé que está listo para compartirnos la información, quisiera presentarles el programa de gobierno de datos que nos compete a todos. Realmente todas las personas deberían saber qué tienen que aprender acerca del gobierno de datos. Y bueno, tenemos así de igual forma 3 rutas. Sin embargo, tenemos una preventa para el programa de gobierno de datos en nuestro nivel básico, que como pueden ver en la columna izquierda, se compone de 7 cursos. Tenemos un descuento fabuloso, el 50% de descuento solo hasta el 17 de agosto. Entonces, les voy a dejar en un ratito la URL para gobierno de datos. Los que estén interesados, Elena les va a responder con muchísimo gusto. ¿Sí? Elena Chavarría, le mando un saludo, y Elías Aldrete para el programa de científico. Bueno, dicho esto, ahora sí, le doy la palabra a Hugo Porras, que la verdad es uno de los profesores de nuestra ruta de gobierno, de científico de datos, y él tiene algo bastante interesante para compartirnos hoy, Hugo. Gracias, María Eugenia. Sí, se me escucha todo bien, ¿no? Ya. Déjame Sí, prender mi... Ya, chévere. Bien, qué gusto estar otra vez con ustedes por acá. Bienvenidos a todos los asistentes a la masterclass del día de hoy. Mi nombre es Hugo Porras y hoy les voy a compartir la ruta de aprendizaje de un científico de datos. Y el día de hoy
Les voy a contar un poco mis vivencias como científico de datos, digamos, durante toda mi vida profesional, qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que uno va aprendiendo como por defecto por el camino y qué skills son necesarios en cierto momento y por qué ramas podrían inclinarse a especializarse. Sí, básicamente voy a hablar del qué aprender y cuándo, no como una guía, no como una receta de cocina, sino como consejos generales que pueden ser útiles para su vida profesional como un científico de datos. Ya, como les decía, mi nombre es Hugo Porras. Para los que no me conocen, soy ecuatoriano, ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica Nacional, una de las universidades más grandes de acá de Ecuador, y tengo un máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente soy subgerente de analítica digital en uno de los bancos más grandes del país y tengo experiencia en el diseño, despliegue de soluciones analíticas para la banca. Sí, soy consultor independiente, además, especializado en temas de uso de inteligencia artificial en recursos humanos, finanzas e investigación económica. Sí, me apasiona mucho el uso de técnicas analíticas de vanguardia para la resolución de problemas sociales y empresariales a través de la optimización de procesos, y es algo que vamos a topar mucho el día de hoy. Sí, sin más, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? ¿Qué es lo que quiero que se lleven el día de hoy? En primer lugar, quiero presentarles casos de uso reales dentro de la línea de aprendizaje de un científico de datos para fomentarles a ustedes el aprendizaje generalista. Es decir, a través de las experiencias que les voy a contar, les voy a hablar de casos de uso reales y las técnicas, digamos, o los dominios de conocimiento generales atados a estos casos de uso, para que sepan más o menos cuáles son los conocimientos generales que tiene un científico de datos, ¿ya? Porque si bien cada uno se especializa en una rama en particular, según por qué industria, en qué industria haya aterrizado, o simplemente por qué camino le gustó tomar, sí es bueno tener todo un background de conceptos bien sentados. Sí, nuestro segundo objetivo es mostrarles las potencialidades del campo y las posibles especializaciones. Y una vez que ya tenemos todo este background, podemos especializarnos y podemos especializarnos en muchas cosas o de plano seguir siendo generalistas, pero irnos especializando en ciertos campos. Si uno a la final siempre tiene mayor apego a un campo o trabaja en una industria específica. Y finalmente quiero fomentar en ustedes el desarrollo de habilidades de colaboración interdisciplinaria. Sí, recordemos, y el mensaje que quiero dejarles desde el inicio es que no trabajamos en silos. mm, Antes que científicos somos seres humanos y nos movemos por la empatía y el trabajo en equipo. Ya, esas son las dos principales características como para salir adelante y para tener y cosechar muchos éxitos, tanto a largo, a mediano y a corto plazo. Sí, y también un poco de habilidades de comunicación que son necesarias para un científico de datos. Okay. Es una de las profesiones, creo, más completas porque tiene la parte técnica que tiene que ser súper técnica, tiene que ser sólida, cuando menos las bases deben estar bien sentadas. Y también hay mucho de las llamadas soft skills, que digamos es desarrollo de habilidades de comunicación, inteligencia emocional, capacidad de comunicar resultados, etcétera, que también es muy importante. ¿Qué temas vamos a visitar el día de hoy? Vamos a hablar primero de un glosario general, términos fundamentales como para quienes apenas comienzan a conocer este mundo, sí, para que tengan los conceptos claros y no nos como desviemos por el camino o no tengamos un concepto equivocado de tal o cual concepto. En segundo lugar, vamos a ver la historia de un científico de datos, en este caso su servidor. Les voy a compartir ahí algunos consejos que he recibido de muy buenos mentores que me han servido y espero que también les sea de utilidad a ustedes. En tercer lugar, vamos a ver campos de aprendizaje y especialización y voy a cerrar con unas palabras finales, incentivando siempre su estudio y el desarrollo de sus habilidades como científico de datos, que una gran parte viene del estudio, y que sigan cursos, que sigan maestrías, que sigan adelante aprendiendo, ya, y no solo aprendiendo, digamos, de la parte teórica o de los libros, sino también de cursos y también aprendan de los demás. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el tema 1, los términos fundamentales. Y antes de que me olvide, si tienen alguna pregunta en el transcurso de la charla, la van dejando en la sección de preguntas y respuestas y las podemos solucionar al final. ¿Ok? Entonces hablemos de términos fundamentales, algo que no les dije antes de comenzar la presentación, pero que ahora voy a dar el disclaimer. Esta presentación tiene un montón de memes. Quiero que esto sea como una conversación. Sí, no es nada como súper cerrado lo que vamos a ver hoy. Quiero que sea algo relajante. Tenemos aquí a Grogu que
finalmente se dio cuenta la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Ya, y es algo que a mí también me ayudó mucho a entender cuando quise aprender o cuando quise decidir qué es lo siguiente que tenía que aprender. ¿Ok? Como ven, yo vengo del background de la economía, entonces en realidad ya les cuento más adelante cómo aterricé en el campo de la ciencia de datos, pero digamos que tomé un camino un poquito diferente, pero conocer estos tres conceptos fue fundamental para ubicarme a mí mismo en el espacio. Ok, la inteligencia artificial, por su lado, sí, es cualquier técnica que habilite a las computadoras a imitar la inteligencia humana. Sí, hay una definición muy famosa, muy usual de la inteligencia artificial, y es que el ser humano es fascinante. ¿Por qué? Porque el ser humano no es nada más que un puñado de masa compuesto de átomos, sí, pero que por sus años de evolución, su historia, las cosas que ha atravesado, cómo se han reunido las comunidades y un montón de sucesos históricos, ha llegado al punto de razonar y razona a niveles increíbles. Si es capaz de crear cosas increíbles, si es capaz de razonar y cada vez avanzar más y más y más. La inteligencia artificial lo que intenta es copiar este comportamiento o de cierta manera emular ese comportamiento en las máquinas. ¿Ok? Dentro de este gran campo de la inteligencia artificial está el aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque el aprendizaje automático no es nada más que una herramienta de la inteligencia artificial, y no solo de la inteligencia artificial, sino de muchos otros campos de la ciencia. Aquí viene como una relación muchos a muchos, es decir, hay mucha relación entre muchos mundos, muchas áreas del conocimiento. Por ejemplo, hay muchas personas que definen a la inteligencia artificial como la mezcla de un montón de campos, porque de muchos campos viene su inspiración. Tiene inspiración en la robótica, tiene inspiración en la lingüística, tiene inspiración en la computación, tiene inspiración en la filosofía, tiene inspiración en la economía, etcétera. Entonces, en realidad aquí hay una múltiple relación, pero digamos que el aprendizaje automático es un subconjunto o forma parte de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y el aprendizaje automático no se refiere a nada más que permitir o programar las máquinas para que aprendan de ciertas tareas a través de la experiencia, ¿sí? Es decir, que a través de ver ejemplos de lo que ya ha sucedido, puedan predecir qué sucede en determinada ocasión con un buen grupo de inputs, es decir, como con una base de conocimiento. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si tenemos un dataset donde vemos que las personas que tienen mal historial crediticio no van a pagar un crédito, programar una computadora que tome esa data para aprender que a unas personas que tienen tal grado de mal comportamiento crediticio se les posiblemente van a fallar en el pago de su crédito y por lo tanto no se debería darle un crédito o se debería reevaluar su aplicación. Sí, eso es el machine learning, aprender a partir de la data para así poder tomar decisiones un poco más inteligentes. Y dentro del machine learning existe el deep learning. El deep learning es un subconjunto de técnicas de machine learning que utilizan redes neuronales para realizar este aprendizaje. Sí, nada más que dentro del deep learning estas redes neuronales son muy complejas, tienen un montón de capas, por eso se llama deep learning, por eso se llaman redes neuronales profundas, porque tienen un montón de capas con un montón de neuronas dentro, dando el concepto de que la red neuronal funciona como intenta emular el funcionamiento del cerebro, ya tiene bioinspiración. Ok, ¿por qué? Porque dentro de la red neuronal van a existir unos nodos que comuniquen información entre sí, pero a la final es simplemente una forma de modelar la data que entran a los algoritmos de machine learning. Existen muchas otras maneras. Ok, ese es el primer concepto. Luego, hablando de ciencia de datos, también es importante tomar en cuenta algunos conceptos, ¿sí? Dentro de la ciencia de datos interactúan muchos campos. Ya se incorpora, por ejemplo, el conocimiento o la expertise de negocio o la expertise del área del conocimiento donde se quiere aplicar la ciencia de datos. Por ejemplo, el marketing. Ya es uno de los tantos campos donde existe aplicaciones de ciencia de datos, porque existe en temas de banca, existe en temas digitales, existe en temas de la salud, existe en temas agrícolas, en temas biológicos, etcétera. Entonces, en realidad, hablamos más de la expertise de dominio que de un campo en específico. Sí, ¿de qué se encarga esa área? Sola, digamos, sin las herramientas que también forman parte del data science,
se encarga de hacer buenas preguntas, de crear accionables, de entender a los clientes, a los usuarios, al ecosistema que estén estudiando, define métricas que sean importantes y también le permite o facilita la comunicación de los resultados de cierto análisis o de todo lo que se haga dentro de ese dominio de conocimiento a las personas que no forman parte de ese dominio. Digamos que lo hace como que permite su difusión, ¿sí? Existe otro campo que interactúa también mucho con el data science, que es la estadística, ¿sí? La estadística y la programación. Ambos campos interactúan entre sí y si solo interactúan los dos, se dice que estamos haciendo machine learning. Ya estamos creando modelos que intentan predecir algún objetivo o que intentan encontrar patrones en los datos. Ya esto lo hacemos a través de preparación de datos, gobernanza de datos, manejo de SQL, obtención de la data, etcétera. Ya, pero entre estadística y programación se hace machine learning. Si mezclamos la estadística con el conocimiento de dominio, más bien lo que se hace es research tradicional. ¿Por qué research tradicional? Porque no se utiliza técnicas de machine learning per se, sino técnicas de estadísticas un poco más clásicas que se refieren a la búsqueda o a la demostración, a la inferencia de hipótesis, a la conclusión sobre ciertos resultados de un experimento. Por ejemplo, si es que soy un biólogo y digo que en tal ecosistema vive más de una determinada especie que en otro ecosistema, lo que hago es tomar una serie de observaciones y a través de un test estadístico digo, ya, ok, sí es verdad que en este ecosistema esta especie está viviendo más tiempo que en este otro ecosistema. ¿Ok? Entonces, eso sucede cuando mezclamos la estadística con el conocimiento de dominio tradicional. Si es que mezclamos, en cambio, la programación con el conocimiento de dominio, obtenemos por lo general lo que se conoce como ingeniería de datos o data engineering. ¿Por qué? Porque obtenemos la data que necesitamos, pero le damos la estructura y los cuidados adecuados para que pueda ser utilizado en el conocimiento del dominio. Ya es decir, por ejemplo, si soy un médico, si soy un profesional de la salud que analiza data, ya la ingeniería de datos está del lado de, ok, tengo toda la información de estos pacientes, pero esa información debe estar anonimizada, debe estar bien medida, no debe haber duplicados, etcétera. ¿Sí? Y si combinamos las tres cosas, es decir, la expertise de dominio, la estadística y la programación, formamos el data science. ¿Por qué? Porque el data science, como les decía hace un rato, combina técnicas de machine learning, estadística tradicional, métodos de ingeniería de datos y conocimiento de dominio para resolver problemas empresariales y académicos. Sí, y estos problemas los resuelve no solo corriendo un modelo, no solo creando un análisis, sino también entendiendo y profundizando el problema de negocio que se tiene entre manos. El problema de negocio o el problema de investigación que se tiene entre manos. Sin eso, el data science no es verdadero data science. Sí, debería entender a profundidad el dominio donde se está ejecutando. Sí, por eso no quiere decir que, por ejemplo, un data science que conoce muchísimo de modelos de machine learning sea un buen data science, o que un data science que solo sabe ingeniería de datos sea un buen data science. Debe tener como una porción equilibrada de los tres campos. Ok, pero la ciencia de datos a la final no es nada más que la mezcla de varias áreas del conocimiento. ¿Sí? Conocimiento de dominio, programación y estadística. Ok. Y ahora hablemos del aprendizaje automático. Sí, aquí todos, la primera vez por lo general que creamos un modelo y hace una buena predicción, nos sorprendemos. Sí. Y más aún si no tenemos idea de cómo funciona. Por eso es bueno llevarnos los conceptos de qué es, o al menos cómo se clasifica el aprendizaje automático, porque ya vimos que es simplemente aprender de la data para obtener un resultado, para encontrar patrones en los datos, o de plano para predecir un fenómeno. Si a la final el aprendizaje automático tiene dos grandes áreas dentro de sí, o dos grandes tipos de problemas que resuelve. Tenemos por un lado el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado se encuentran principalmente las tareas de predicción. Para nosotros poder predecir un suceso, tenemos que saber qué pasó antes, ya qué ha pasado históricamente. Entonces, lo que hacemos es tomar de la historia pasada todas las marcas de cuando ha sucedido un evento e intentamos explicarlas a través de un grupo de variables explicativas. Por ejemplo, ¿cómo predecimos si una persona va a pagar o no va a pagar un crédito? Lo medimos a través de su comportamiento crediticio, no sé, su edad, la etapa de la vida en la que se encuentre, dónde vive, cuánto gana, etcétera. ¿Ya? Ahí está el aprendizaje supervisado. Necesitamos haber observado el resultado en el pasado para poder aprender y predecirlo.
Ahora, depende del tipo de resultado que estemos intentando predecir. Vamos a hablar de problemas de clasificación o de regresión. Hablamos de problemas de clasificación cuando el objetivo, la variable que intentamos predecir es una variable binaria o categórica. Es decir, estamos intentando predecir hace o no hace tal suceso. Pasa una de estas tres cosas, ¿sí? Cuando intentamos predecir una variable categórica. Si es que en cambio intentamos predecir una variable numérica, como por ejemplo, ¿cuánto va a crecer la economía el siguiente mes, el siguiente año? ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros va a recorrer este auto en los próximos 2 años? Cosas así. Ahí hablamos de problemas de regresión, cuando hablamos de una variable resultado numérica. Y finalmente, el aprendizaje no supervisado simplemente aprende de un conjunto de datos e intenta buscar patrones, por lo general grupos. Intenta agrupar a las personas, a los usuarios, a los individuos que estemos analizando en grupos, mas no predice una variable. Sí, a eso le conocemos como clustering. Ok, aquí se dice que esto es más como un descubrimiento de patrones. Intentamos descubrir qué es lo que hay en la data, sí, a partir de todas las variables que tenemos, pero no estamos intentando predecir un resultado per se. ¿Ok? Estamos intentando encontrar patrones en los datos. Eso, simplemente como conceptos iniciales, creo que con eso vamos a entender todo lo que viene más adelante. Sí, ahora les voy a hablar de la historia de un científico de datos, en particular de mi historia. ¿Cómo empezar? ¿Ok? Como les decía, yo estudié economía hace algunos años. Entonces, cuando obtuve uno de mis primeros trabajos como empleado dependiente, me dijeron como que aplica a esta posición. Y me dijeron que era para Business Intelligence. De la época yo ni siquiera sabía que era Business Intelligence y cuando ya me contrataron resulta que era un científico de datos. No tenía idea por qué se llamaba científico de datos. ¿Ya? Sabía que tenía que hacer análisis sobre datos, que eso me encantaba, pero yo lo conocía con otro nombre. Yo lo conocía por lo general como econometría y estadística. Sí, nada más aquí como un dato adicional. A mí me encanta la econometría desde hace muchos años que intento seguir formándome en ese tema, porque mi tesis estaba enfocada a estudiar por qué las franquicias, sí, por qué a unas franquicias les va mejor que otras. Sí, porque unas franquicias viven más tiempo que otras. Con franquicias me refiero a tiendas de hamburguesas, por ejemplo, como McDonald's, Burger King, o a tiendas de ropa, por ejemplo, que en realidad son extranjeras, pero una persona puede comprar el derecho de la marca para poder vender en su país. Eso es una franquicia. Ya, entonces yo intenté explicar ese fenómeno a través de un modelo econométrico, un modelo estadístico. Sí, y lo hice utilizando un modelo econométrico de supervivencia. Ya, recuerdo que mis profesores, mis guías en ese momento me tenían mucha fe y me dijeron, ya, vas a ser de los modelos más utilizados para explicar supervivencia, pero para eso vas a tener que leer un montón porque esto no te enseñamos en la carrera y tienes que tener un poquito de conocimientos avanzados para entenderlo. Evidentemente tuve un poco de miedo, pero me metí a aprender y aprendí acerca de modelos de supervivencia. Sí, y aunque no lo crean, todo este tema de las franquicias y demás me llevó a publicar y me gustó mucho la academia. ¿Sí? Es decir, cuando yo arranqué como científico de datos, arranqué en realidad de la academia. Todo lo que había aprendido venía de haber sido ayudante de investigación. Y cuando entré a mi primer trabajo, todo lo tomaba como un problema de investigación, que a la final es así. Sí, cuando somos científicos de datos, todo se reduce a investigar el problema, por qué está sucediendo, de qué se trata ese problema y encontrar la solución más adecuada en base a las técnicas que conocemos o que podemos investigar. Ok, entonces así es como llegué a mi primer trabajo y no tenía idea de que era un científico de datos. Ya igual en esa época como que todavía no explotaba tanto el tema de la ciencia de datos acá en Ecuador. ¿Sí? ¿Dónde utilicé analítica sin fines académicos por primera vez? Porque les acabo de contar que utilicé analítica para mi tesis, sí, porque hice un modelo de supervivencia y demás para explicar por qué unas franquicias viven más que otra. No fue un modelo predictivo, fue en realidad un modelo inferencial porque yo intentaba inferir lo que sucede en general a partir de evidencia empírica. Y ahí a partir de test estadísticos formales y demás. Y entonces, en realidad, mi primera experiencia con analítica, que no tenía fines académicos, es decir, ni siquiera tenía un fin inferencial, sino más bien lo que quería era minimizar un valor, fue en finanzas. Sí, yo trabajé en una consultora de construcción. Ya, y ellos también hacían asesoría para construir un hotel, me acuerdo.
Ya, entonces lo que me dijeron es, ok, eres economista, eres bueno en finanzas, vas a hacer los flujos financieros para evaluación de proyectos. ¿Qué es un flujo financiero? No es nada más que calcular cuánto voy a ganar por la construcción y el funcionamiento del hotel, cuánto voy a gastar en costes operativos, en sueldos, en salarios, etcétera. Voy a hacer una resta, voy a obtener una utilidad y a esa utilidad le voy a restar también que tengo que pagar impuestos, que tengo que pagar préstamos, etcétera, y voy a obtener a la final una utilidad neta, el valor que en realidad voy a estar ganando. Y a todo ese valor, sumado a través del tiempo, me tenía que dar mayor a la inversión que yo había hecho, ¿no es cierto? Porque si yo había ganado menos de lo que estaba invirtiendo, no me convenía invertir en esa opción de construcción, digamos. En este caso, en invertir en un hotel. Entonces, ese era mi principal rol en aquel tiempo. Tenía que decir si es bueno invertir o no es bueno invertir. Ya, es una pregunta clara, directa, pero que para ser resuelta hay que echarle mucha cabeza. Yo no sabía de flujos financieros, sabía la parte teórica, nunca lo había hecho en la vida real, menos aún con proyectos de construcción donde los flujos financieros se comportan de una manera un tanto extraña, porque por ejemplo los préstamos para construcción no duran 5 o 10 años, duran apenas unos meses donde se paga interés y luego existe un llamado balloon payment, que es en realidad como que pagar todo el capital, porque es justo el momento en que todas las personas que te compraron casa les dan su crédito hipotecario y te pagan. Y con eso tú le pagas al banco. Ya, entonces tuve que aprender todas estas cosas, ¿sí? Tuve que profundizar mis conocimientos en flujos financieros y demás, y decidí ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque la persona que me guiaba, una persona muy, muy inteligente, que sabía mucho, era una persona que yo admiraba mucho, ya, que yo admiro mucho hasta hoy en día, es un poco loco. Él era como que doctor en ciencias de la tierra y en economía, ya, y andaba metido en esto de la consultoría y quería fomentar un negocio a través de la creación de este hotel. Entonces él me dijo, ok, tú tienes tu flujo, ya me dices que sí es bueno invertir. Ya hicimos los cálculos, lo revisamos entre los dos, estaba todo correcto. Ahora yo quiero decidir en qué franquicia voy a invertir. Ya, y dije, oh, franquicias, sorprendente, me encantan las franquicias. Y me dijo, tengo la opción de contratar Radisson, que es una cadena de hoteles muy conocida, y yo podía comprar su nombre de marca y hacer que mi hotel funcione bajo el nombre de Radisson con todos sus reglamentos y manual de marca, o hacer lo mismo con Marriott. Ya, ambos son marcas muy sonadas. ¿Cuál me conviene más? Entonces ahí aprendí lo que eran las simulaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mi base de datos ahora yo iba a incluir un parámetro que iba a modificar todos mis valores en base a los parámetros de la cadena hotelera, como por ejemplo, qué nivel de costos fijos, qué nivel de costos variables manejaba, cuáles eran los sueldos promedio, cuáles eran los ingresos promedio con cada marca, ¿sí? Porque se hizo todo un estudio de mercado con ayuda de consultoras, sobre todo especializadas en temas hoteleros que ni siquiera eran de Ecuador, para determinar con qué marca íbamos a tener mayor ocupación del hotel. A la final, los ingresos de un hotel vienen dados por su nivel de ocupación. Ya, entonces lo que hice fue ir metiendo estos parámetros y digo, ok, yo alguna vez vi algo de simulación, intentemos hacer con simulación. Creé todo un modelo, simulé las ganancias, obtuve una curva a la final como muy similar a la que ustedes ven acá, con la que puedo decidir, ok, si es que asumimos que esto y esto sucede, escojamos esta marca. Ya a estas alturas de la vida ya no me acuerdo qué marca escogimos, me parece que escogimos Radisson. Y escogimos la marca en particular, resultado de la simulación. En ese momento como que no tenía tanta conciencia de lo que en realidad estaba sucediendo, pero a los, no sé, a los días que ya habían cerrado el trato y demás, dije, ok, gracias a mi análisis se acaba de cerrar un trato en el que este grupo de inversores está comprando una marca para crear su hotel y tener una ganancia acorde a las simulaciones que yo hice. Entonces, como ven, el científico de datos, todo ese proceso numérico a la final se define en un único resultado, que suele ser un indicador que nos ayuda a decidir, y eso tiene injerencia en lo que se hace a futuro. Ya, entonces es muy, muy importante no manejar únicamente técnicas de predicción o técnicas de clustering, sino también técnicas como simulación, flujos financieros, cosas que se relacionen al campo de dominio. Por ejemplo, si están en la bioestadística, es importante también conocer un poco de biología y demás. Sí, o instrumentos que se utilizan para medir sonidos, por ejemplo, que es usual en ese tipo de estudios. Entonces, ahí fue cuando utilicé por primera vez analítica, ¿sí? En la evaluación de proyectos. En esa época no me llamaban data scientist, me llamaban analista financiero.
¿Ok? Siguiente nivel, comencé a trabajar en la banca y me comenzaron a hablar de, oye, hay que automatizar campañas, hay que colocar créditos, hay que saber cuáles son los patrones sociodemográficos de nuestros clientes. Y ahí, como ven aquí, mi jefe era básicamente el Spider-Man con 20 años de experiencia, pensando en incrementar colocación, y yo era un Spider-Man de 6 meses aprendiendo qué significa colocación. ¿Ok? Entonces, también hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha y eso que no los desanime. Aprender siempre es bueno, enriquece nuestros cerebros. Cada vez que aprendemos algo, nos damos cuenta que nos falta un montón más por aprender, pero es fundamental para que podamos seguir avanzando. Ya no le tengan miedo al cambio ni al aprendizaje. Y ahí yo aquí ya aprendí algunos términos básicos. Aprendí qué es un scoring de crédito, qué es un préstamo, cómo funciona un préstamo en tema bancario, ¿no? Porque ya sabía cómo funcionaba en la parte de construcción. Sí, y aquí ya comencé a utilizar mis primeras herramientas de analítica, digamos. Antes utilizaba solo Excel. Solo Excel. Excel era mi santo casi. Y ahí funcionaba muy bien. Para simulaciones es una maravilla Excel. Cuando ya comencé a trabajar en banca, comencé a utilizar R, comencé a utilizar Excel, comencé a utilizar SQL y ya comencé a utilizar otro tipo de técnicas. Comencé a utilizar clustering para descubrir patrones sociodemográficos en los clientes. Comencé a aprender a hacer ETLs porque había que automatizar campañas donde muchas veces en medio de la campaña se corría un modelo, ya un modelo predictivo por lo general de score. Entonces había que aplicar el modelo porque un científico de datos no solo sabe crear el modelo, sino también ejecutarlo, predecir sobre nuevas muestras de datos. Es decir, ya teníamos un modelo creado que nos decía quién era buen pagador y quién no. Ahora yo tenía que ejecutarlo, aplicarlo a la base de clientes que me estaba llegando y correr el algoritmo y decir, ok, estos clientes sí, estos clientes no. ¿Ok? Y bueno, dentro de la misma institución fui aprendiendo un poco más. Mi jefe aquí me enseñaba mucho el tema de negocio, me enseñaba técnicas estadísticas que son muy rápidas de correr y que sirven un montón. ¿Cuál es mi modelo favorito? Y fue mi modelo favorito durante años y creo que hasta hoy en día lo es el RFM. Bueno, acá tenemos el meme de Oprah diciendo, no, para ti hay RFM, para ti hay RFM, para todos hay RFM. Desde esa época a todos mis clientes internos en las organizaciones les ofrezco RFM y les doy RFM. Porque el RFM es simplemente un modelo de segmentación para datos transaccionales, para los cuales no es necesario mayor poder de computación, sino que lo único que se hace es, para cada cliente, se calcula el número de transacciones que hace, el monto total de esas transacciones y la fecha de última transacción. Con eso obtenemos tres variables: monto, recencia y frecuencia. Clientes que transaccionen más en monto y en número y que hayan transaccionado hace poco tiempo son los clientes creme de la creme. ¿Por qué? Porque están muy activos conmigo, hacen muchas cosas conmigo. Clientes que hayan transaccionado mucho y muchas veces, pero ya es bastante tiempo desde que han transaccionado, son clientes que tengo que hacer retornar a mi negocio. ¿Por qué? Porque seguramente se están yendo por la competencia, no sé, están capaz de una mala situación y necesitan otro tipo de productos, o simplemente vieron alguna falla en mi producto y ya no lo quieren consumir, etcétera. Puede estar pasando un montón de cosas aquí. Entonces, este modelo también da un input para poder saber sobre quién investigo o sobre quién aplico una determinada publicidad, un determinado obsequio, un determinado descuento. ¿Ok? Eso es muy importante. Y por último, clientes que transaccionen poco, que no transaccionen muchas veces y que hayan transaccionadas full tiempo, básicamente cuenta como cliente nuevo. Hay que volverlo a enamorar, hay que volverle a dar esa experiencia de valor de nuestro producto para que regrese. Y todo esto pueden hacer de la aplicación de un modelo como RFM. Luego de RFM ya me metí a otro mundo que era tarjeta de crédito. Me encantaba analizar tarjeta de crédito y de hecho combiné RFM con tarjeta de crédito porque lo que hacía era analizar la data transaccional de tarjetas de crédito con modelos de RFM. Y aquí también ya descubrí patrones y comencé a hacer sistemas de recomendación, es decir, basado en los historiales de compra, los giros de negocio que una persona frecuentemente utiliza, ¿qué le recomiendo después? Es decir, si yo sé que Hugo Porras consume mucho en supermercados y demás, no le voy a dar un descuento en, no sé, vehículos. Yo ni siquiera tengo vehículo. Voy a darle descuentos en supermercados porque él compra en supermercados y seguramente con ese descuento impulso tu crecimiento. ¿Ok? Entonces, este tipo de modelos es fascinante. ¿Ok? Y bueno, para esta época yo era un científico de datos junior, digamos, y comencé a aprender más y quería crecer.
Entonces comencé a caminar hacia el seniority, era junior, y aunque estaba empezando, quiero decirles que cuando comienzan su camino hacia el seniority, saben que están aprendiendo más, de negocio y que están desarrollando al mismo tiempo sus habilidades técnicas, están siendo valientes y están comenzando a crecer. Acá me pasó algo muy, muy particular. Me cambié de institución, comencé a trabajar en Guayaquil, sí, no en Banco Guayaquil, sino en Guayaquil. Y la verdad, a mí Guayaquil me enamora como un punto un poco medio aparte. Guayaquil es una ciudad muy bonita, me encanta. Entonces, tenía que mudarme a Guayaquil, ¿sí? Para comenzar a trabajar en otro lugar. Aquí ya iba a utilizar otro tipo de herramientas como Apache Spark, que es un lenguaje de programación para Big Data. Comencé a utilizar analítica predictiva, series de tiempo, índices de comportamiento y comencé a hacer ya yo mis propios scoring crediticios. Yo ya había utilizado scoring para predecir, pero yo no los había creado. Ahora ya los comencé a crear. ¿Ok? Y bueno, justo cuando me iba a mudar a Guayaquil, un día antes de yo empacar mis cosas, hubo decreto de que nadie podía moverse a las casas porque teníamos que estar en cuarentena. ¿Sí? Entonces ya no me pude mudar a Guayaquil, como una decepción un poco que me bajoneó un poco, pero aún así hice grandes amigos en home office, los conocí en vivo, excelentes profesionales y de ellos aprendí un montón. Sí, aprendí un montón porque ahí trabajé con un equipo de ingenieros de datos, de científicos de datos, de traductores de datos y entre todos siempre estábamos retroalimentándonos, viendo en qué puede mejorar el uno del otro y a la final como que todos intentábamos saber un poco de los tres roles, pese a que había ingenieros, científicos y traductores de datos. Los tres intentaban saber de las tres cosas. Intentaban saber de ingeniería, de ciencia de datos y de traducción de datos. Traductor de datos es como aquel que explica la ciencia de datos a la parte de negocio. Sí, entonces eso es, creo, un elemento clave. Si pese a que sean científicos de datos, no se centren únicamente en eso. Aprendan de ingeniería, aprendan de traducción de datos, aprendan de arquitectura de datos. Sí, siempre es bueno saber como estos conocimientos generales. Para eso les sirve manejar Python, manejar estadística, manejar machine learning, todos estos temas que igual lo pueden visitar en el curso de científico de datos de Database. Ok, y bueno, conforme fui aprendiendo estas cosas, ya, fui creciendo y luego comencé a trabajar de nuevo en tarjeta de crédito. Mi gran amor, digamos, para aquella época. Sí, y aquí ya no hablaba yo de técnicas, ya no me especializaba tanto en técnicas, ya me había convertido, creo, en un científico de datos senior, pese a que seguía aprendiendo un montón. Y la principal pregunta en mi cabeza era cómo enfocar esfuerzos y ser eficientes, ¿sí? Es decir, cómo hacer o cómo llegar con el producto adecuado a la persona adecuada. Créanme que una segmentación, el crear un público objetivo utilizando analítica es clave. Miren, lo que es tener una base enfocada es básicamente tener un perro así bien musculoso. ¿Por qué? Porque disminuye costos, mejora las tasas de eficiencia y conversión y huele muy bien. Mientras que tener una base indistinta genera costos, agota la paciencia del cliente porque le estamos llegando con mensajes que no le corresponde al cliente adecuado y pues por todos estos motivos huele feo. Ya, entonces, ¿qué utilicé aquí? Aquí ya utilicé Python, utilicé PySpark, que es el motor de Spark para Python. Me enfoqué mucho también en tarjeta de crédito y en otros productos crediticios, no solo tarjeta de crédito, ahora ya me extendí a otros dominios de crédito como modelos de admisión para crédito de consumo, normal, tradicional, modelos de crédito de consumo empresarial, etcétera. Entonces, aquí hay como les digo, cada vez que uno aprende más, se le abre una puerta y ¡pum! Ha habido todo un salón que uno no conocía. Ya, entonces, eso también es importante. Sí, y luego de eso ya pues vino mi experiencia actual, que digamos es ya liderando equipos. Sí, y acá nuevamente ya no hablo de la parte técnica, porque sigo aprendiendo de la parte técnica, pero ahora tengo que aprender más cosas. Tengo que aprender de la empatía, sí. Digamos que toda mi vida profesional he intentado fomentar la empatía y aún así siento que tengo que seguir desarrollándola y hago que mi equipo también la desarrolle. Todo se basa en el mérito, en la calidad del trabajo, ¿sí? En cómo manejan las cosas y sobre todo cómo atienden al cliente y cómo trabajan entre ellos. Todos son un equipo, trabajan juntos, empujamos para el mismo lado. Sí, aquí no sé, todas las cosas las hacemos todos,
¿sí? Ayudamos a nuestro cliente a entendernos porque a veces explicar temas técnicos no es fácil. Ya, hay que hacer analogías, ¿sí? Intentar compartir siempre el conocimiento de una manera que la otra persona nos entienda. Sí, eso es fundamental. Hay que compartir el conocimiento. Y también, digamos que hoy en día que ya lidero un equipo, tengo que seguirme capacitando en temas de inteligencia artificial, como ven, mi maestría es de inteligencia artificial, y también tengo que seguir aprendiendo todos los nuevos frameworks que están saliendo. Hoy en día la computación en nube es clave, conocer de Amazon Web Services, de Azure Cloud Services o de Google Cloud Services es fundamental, porque en estos 3 servicios en nube es donde se ejecutan la mayoría de cosas. De hecho, por ejemplo, OpenAI, el famoso ChatGPT, ya que en realidad por detrás solo tiene un algoritmo que se llama GPT, que es un modelo de lenguaje, lo compró Microsoft y lo administra Microsoft. Ya, o sea, una parte sigue perteneciendo a la compañía OpenAI, pero Microsoft también compró como el derecho a utilizarlo y lo puede disponibilizar sobre sus servidores. Hoy en día los modelos se corren en streaming, es decir, cuando entramos a una aplicación, cuando entramos a una página web, se corren modelos que nos dan recomendaciones adecuadas a nuestro perfil, ¿sí? Hoy hay mucho que preocuparse en temas de ética de datos, sesgos, alucinaciones de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, hay mucha tendencia de la que es bueno por lo menos conocer los términos. Siempre hay que estarse educando en estos temas, ¿sí? Y bueno, pues hoy en día yo gestiono los requerimientos de mi equipo, ¿sí? Hoy en día ya no programo tanto como antes, pero me encargo de hacer que la vida de mi equipo sea más fácil, que tengan las herramientas necesarias para realizar su trabajo adecuadamente en los tiempos correctos, ¿sí? Lo importante es razonar, reunirse con el equipo, reunirse con el stakeholder, estar de acuerdo en resultados. Sí, simplemente seguir adelante, seguir aprendiendo y, en este caso, seguir aprendiendo con el equipo. Y no solo hablemos de la parte de trabajo, sino, por ejemplo, ¿qué les gusta? Les pregunto qué les gusta. Piensen muy bien en qué les gusta. A mí, en particular, me encanta leer historias de terror cósmico e historias de terror similares a las que escribía Edgar Allan Poe. Entonces yo leía mucho esta perdón, leía mucho estos libros, estas historias y me fascinaban. Pero digo, se le podría dar un enfoque cuantitativo hace muchos años. Y me enteré que existía un campo de la ciencia de datos que se llamaba el procesamiento del lenguaje natural. Se llama hasta hoy el procesamiento del lenguaje natural. Y aprendí que podíamos calcular la importancia de una palabra. Eso es increíble. Que el comportamiento de una máquina pueda imitar eso del comportamiento humano es increíble. ¿Ya? Entonces comencé a aprender sobre NLP, luego estudié mi maestría, ahí entendí mucho más de NLP, comencé a aplicarlo en proyectos profesionales y personales. Sí, hice todo un análisis de la literatura de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Sí, también hice análisis de redes sociales y pues luego ya logré aplicarlo en Customer Experience. Y hoy en día, el saber de esas cosas me permitió entender rápidamente cómo funcionaba GPT. Ya, ¿por qué se da el tema de alucinaciones? ¿Cómo funciona ChatGPT por detrás? ¿Cómo entiende el contexto? ¿Cuánto contexto entiende? Sí, incluso que nos puede servir luego para la ingeniería de prompts, es decir, el arte de decirle a ChatGPT las cosas de la manera adecuada para que nos devuelva el resultado esperado. Entonces, relaciónenlo también a lo que les gusta, sí, aprendan lo que les gusta, sí, y lo que más esté relacionado a ustedes. ¿Ok? Eso en cuanto a mi historia. Sí, ahora les voy a hablar brevemente de los campos de aprendizaje y especialización. Ustedes pueden especializarse, por ejemplo, en la parte estadística, matemática, o especializarse en programación, o especializarse en el conocimiento del dominio. Existen muchos tipos de científicos de datos. Existen los expertos verticales, que son aquellos que tienen mucha experiencia en un determinado campo y ahí es donde ya hacen todas sus habilidades analíticas. Existen los generalistas, que saben de todo un poco. Existen los ingenieros de Machine Learning que se encargan sobre todo de modelos de Machine Learning. Existen los estadísticos que se basan sobre todo en temas de experimentación, en temas de inferencia estadística. Existen las leyendas que son básicamente aquellos que han estudiado Data Science muchísimo en muchísimos campos y son como la mezcla de un experto vertical y un generalista. Sí, están los gerentes de Data Science que conocen un poco de todas las áreas porque para hacer Data Science como líder es necesario conocer no solo cómo moldear esa data para obtener un resultado, sino de dónde sacar esa data, cómo procesarla, cómo debe estar protegida, cómo se disponibiliza, cómo se automatiza y un montón de cosas más. ¿Qué deben aprender para ser buenos científicos de datos o al menos tener como conocimientos generales? Es bueno saber estadística, matemáticas, computación,
tener un expertise al menos mínimo del dominio en el que estamos trabajando, saber cómo visualizar datos, sí, tener un poco un mindset de hacker, porque hay cosas a las que a veces hay que darle la vuelta, a veces hay que pensarlas de otra manera para que nos sean útiles. Hay que aprender de métodos científicos, como les digo, esto está muy relacionado a la investigación y hay que saber de ingeniería de datos, hay que saber procesar datos en SQL, en Python, sí. Entonces, en realidad son muchas cosas que hay que aprender, pero que les prometo que si les gusta, vale la pena. Que yo soy feliz. En todos mis años de trabajo no he estado un solo día en el que diga, no, porque escogí esto, nunca. Siempre he dicho, amo mi trabajo. ¿Ok? Mis palabras finales, aquí vamos a relajarnos un poquito, incluso voy a relajar un poco la voz. ¿Qué recomiendo? Enseñen, aprendan y diviértanse. Sí, no olviden que antes de científicos somos seres humanos. Sí, diviértanse. Si les gusta la data, diviértanse con la data. Les gusta la música de Bad Bunny, tomen todas sus letras y creen un dashboard. Tengo a alguien en mi equipo que hizo eso y se divirtió haciéndolo. Si les gusta los libros, tomen muchos libros y analícenlos. Si les gusta la música, creen una canción a partir de un estilo musical específico. Por ejemplo, hace muchos años con uno de mis mejores amigos, lo que hicimos fue para una materia que se llamaba técnicas de decisión estocástica. Existen unos modelos que nos permiten predecir qué le sigue a un evento basado en frecuencias de probabilidad. Entonces, lo que hicimos fue tabular básicamente todas las canciones de Juan Fernando Velasco en una matriz y creamos un modelo de transición de tal manera que se simulara una nueva canción basada en el estilo de Juan Fernando Velasco. Teníamos una canción totalmente inédita, que yo no toco la guitarra, pero mi amigo sí. Él tocó la guitarra y salió magnífica y fue sorprendente saber que podíamos aplicarlo en esos campos. Entonces, diviértanse haciendo y así van a practicar. Sí, con todo el conocimiento teórico que obtienen y los recursos prácticos que existen, van a aprender a divertirse y van a aprender a hacer cosas nuevas. Y no se olviden de los valores fundamentales, no se olviden de vivir en comunidad, de la compasión, el coraje, la dignidad, de perdonar, de ser empáticos, de ser alegres y sobre todo ser veraces y transparentes en sus resultados y sus procesos. ¿Ok? Finalmente, quiero nada más resumirles del masterclass, creo que me pasé unos minutos. Aprendan analítica descriptiva, prescriptiva, prescriptiva también. No subestimen ninguna técnica, no porque una técnica sea sencilla o más complicada quiere decir que va a obtener un peor o mejor resultado. Pruébenla. Sí, el método científico es fundamental cuando lo apliquen. El criterio experto vale mucho. Sí, conversen con los expertos del tema. Ellos les van a dar luces sobre qué pueden incluir. ¿Por dónde tienen que empezar con un problema de ciencia de datos? Diagnostiquen la situación, creen eficiencia sobre procesos existentes. Eso de si funciona, no lo topes, no es tanto así. Sí, siempre hay espacio para mejora. Hagan una predicción educada sobre lo que sucederá y mejoren la situación actual. Si se preguntan si esto alguna vez termina, nunca. Aprenden de sus líderes, tomen lo bueno y corrijan lo malo. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo de mis líderes y espero seguir haciéndolo. Y nuevamente, no se olviden de compartir el conocimiento. Eso, muchas gracias. Excelente, Hugo. Creo que todos queremos ser científicos de datos. Bueno, yo soy licenciada en sistemas, te había comentado, ¿no? Ujú. Yo estuve en los pininos de modelos predictivos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Hugo. La verdad que ha sido fantástico el recorrido de cómo llegaste a este fabuloso mundo de la ciencia de datos. Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar en el chat. Y no se olviden que pueden ir contactando, les dejo el enlace de científico de datos para que puedan obtener el 30% de descuento por haberse sumado a esta masterclass. Hugo justamente es uno de nuestros profesores, él va a estar en el nivel intermedio, Hugo, ¿verdad? Del programa de científico de datos, entonces buenísimo. Igual tenemos otros profesores como Roberto Esteves, que es un gran amigo también de Hugo, lo van a tener ahí, entonces creo que es muy oportuno si quieren solicitar información. Y si tienen alguna consulta para Hugo, es el momento para que lo puedan hacer, ¿sí? Ahí lo están agradeciendo a Hugo, sí, siempre. Gracias. Veo caras conocidas. Gracias. Ya los voy a saludar en persona luego. Qué bueno. Y acá también les voy a compartir el enlace para que consulten nuestro programa de gobierno de datos. Este de acá es asíncrono, entonces es un poco más fácil que lo puedan ver según su tiempo, se puedan organizar. También estamos con este descuento del 50% en preventa. Sí, bueno, entonces yo sé que Hugo tiene una clase a las 7, si no me equivoco, Hugo, ¿verdad?
Hemos sido súper puntuales, de verdad. Muchísimas gracias. Hugo siempre nos colabora en nuestras masterclass. Hugo ya tiene como año y medio dictando clases en DataVix, es uno de nuestros mejores profesores, así que yo los invito como para que soliciten información y si no están dentro del mundo de la ciencia de datos, es el momento. Comenzamos desde cero. Algo más, Hugo, que tú que has dado este programa, algo que les puedas comentar, lo que se ve de Python, bueno, alguna cosa. Sí, nada, que no tengan miedo a seguir el programa. Si dicen, ah, pero no sé programación y demás, acá lo vemos prácticamente desde cero. Sí, vamos paso a paso y en cada clase se abordan ejemplos prácticos, se hace seguimiento al estudiante para que ejecuten y entiendan el código que están ejecutando, que es lo principal. Más que ejecutar y ver que salga el resultado, es de entender por qué sale y qué es lo que debería salir si está correcto. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, entonces solamente nos queda agradecerlos. Recuerden que Datavix somos una empresa ecuatoriano-mexicana, ya tenemos 4 años en el mercado y seguimos creciendo. Tenemos algunas rutas de aprendizaje, también analista de datos, bueno, tenemos membresía básica también, pueden en el enlace de gobierno de datos, pueden contactar, tenemos una ruta completa desde Excel, que lo mencionó Hugo, SQL, Power BI, para que se capaciten desde cero, los que están pensando cambiar de rol, pueden pedir información de nuestra membresía básica que está súper conveniente el valor, ¿sí? Un gusto, de verdad, Hugo, agradecerte por este espacio y muchísimas gracias para todos. Un abrazo y que tengan una buena noche, ¿sí? Gracias, gracias, María Eugenia.